Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Culmina la semana, hoy viernes, llegamos al último día. Saben que también se está terminando la Feria del Libro de Montevideo. Va a culminar este lunes, pero bueno, prácticamente este es el último fin de semana. Y saben que la Feria Internacional del Libro cumple 40 años en esta edición, la 40ª edición de la Feria del Libro, que arrancó en 1977. Amigos, saben también que hoy viernes, dentro de 30 minutos, a las 19:30, por ahí, un poquito después probablemente, en el Centro Cultural de España arrancamos con Todos Somos Raros, en la edición rusa en el cual vamos a hablar con la escritora argentina Liliana Villanueva y con la escritora uruguaya Gabriela Oneto sobre el libro de la primera, Sombras Rusas. También va a estar con nosotros Diego Presa, ustedes ya lo saben, lo hemos estado anunciando durante toda la semana. Este es el último aviso, en 30 minutos arranca Todos Somos Raros en la cafetería del Centro Cultural de España. Pero aquí vamos a escuchar una de las mesas redondas que organizó la Feria del Libro con el motivo de los 40 años, su cumpleaños número 40. En este caso, la mesa trató sobre 40 años de literatura en el Uruguay, y bueno, y reunió, es un tema muy amplio, muy vasto, basta pensar solamente, todo lo que ocurrió en poesía, en narrativa, en ensayo, y realmente es muy difícil hablar en 40 minutos de 40 años. Bueno, la mesa estuvo muy interesante, entre otros, estuvieron a la mesa, participaron Alicia Torres, participó el crítico y editor de la revista Lento, de la diaria, Gabriel Lagos, estuvo el editor y escritor Diego Recoba, estuvo quien les habla, Pablo Silva, y la mesa estuvo moderada muy bien, hay que decirlo, por Lucía Germano. Así que los invito a oír, amigos, esta mesa sobre los 40 años de literatura en Uruguay. ¿Por dónde abarcar 40 años de literatura uruguaya? Es mucho. Ha pasado muchas cosas en el contexto del país en estos 40 años. Y yo lo que le pedía a cada uno de ellos es que, si bien muchos son periodistas y como vieron en las videos se suman, tienen roles parecidos, que cada uno suma en la mesa algún rol que dé cuenta, desde sus lugares, qué hito o qué acontecimiento importante podríamos destacar de la literatura uruguaya de los 40 años. No sé a quién le gustaría arrancar, pero la pregunta sería entonces, ¿qué evento, qué destacarían, o qué libro, o qué autor de estos 40 años de literatura, por dónde les gustaría arrancar? Arrancaría con una evasiva, porque primero, cuando recibí la invitación a participar, me tranquilizó un poco que en realidad hubiera otras mesas que también celebren los 40 años de la feria, o que den cuenta de este periodo, porque incluso de literatura también tendríamos que hablar de varias submesas, ¿no? Totalmente. Yo de lo que voy a hablar y lo que yo asumo por literatura, que sé que no abarca toda la literatura, pero bueno, más o menos de lo que yo puedo hablar un poco, es en realidad narrativa, ¿no? Narrativa, e incluso cierto tipo de narrativa, que es la narrativa de las bellas letras, o lo que consideramos literatura, ¿no? Porque narrativa hay mucha, e incluso dentro de narrativa, cuando uno así rápidamente piensa en los periodos y todo, piensa generalmente ni siquiera en toda narrativa, piensa en novelas, ¿no? Y como que es lo que condensa una época. Entonces, atajándome por todos esos lados. Y también, ahí va lo que decía al principio, que hay otras mesas que hablan de cosas que lindan con esto, ¿no? De la cultura, yo qué sé, mesas de música, ahí va, de cómics, dramaturgia, que chocan mucho con esto, que se mezclan mucho con esto, ¿no? Bueno, eso por un lado, ¿no? Hacer como todas esas precisiones o puestas en contexto. Y bueno, después está lo que hablábamos un poco previamente, que es mucho tiempo, y la otra cosa que me preocupa a mí es que, por un lado podríamos intentar, yo no puedo, pero se podría intentar hacer una historia de esa literatura que yo definí, ¿no? Se podría tratar, bueno, en estos 40 años, qué pasó internamente, ¿no? En la literatura uruguaya o rioplatense, pero bueno, digamos uruguaya, digamos narrativa, nueva, se podría hacer. Pero está la otra historia, ¿no? Lo que pasa afuera de la literatura, que es súper distinto en esto, porque el 77 es un año de la feria, ¿no? Los momentos de la sociedad del país son como, hay por lo menos 3, 4 o 5, yo diría, bastante diferentes, ¿no? Y que yo supongo que es una cosa que hay que pensar, que
que además son momentos culturales muy distintos, ¿no? Que no se corresponden exactamente a momentos. Entonces, yo más no puedo hago todo esto para decir que en realidad no podría rescatar un hito. Lo que yo, si es por decir algo, diría, y así como muy para el momento y por simple, es que dentro de eso que definí muy insuficientemente como literatura, o bueno, como un tipo de literatura, lo que yo podría decir es que en estos años, o no sé si en los 40 años, pero los últimos años, ha habido como un pasaje en que dominan, ¿no? En la narrativa, ¿sí? En la novela, dominan temas colectivos e históricos a asuntos más anecdóticos e individuales, con un montón de atajos y salvedades, pero digo, si yo tuviera que decir, bueno, qué pasó, forzándolo un poco, diría que eso es algo que yo, por decir que pasó en estos últimos años, no sé si 40, pero... Sí, yo creo que eso lo había dicho Valeria en una conversación previa que habíamos tenido. Creo que es notorio esa línea estética donde se pasaron estamos pensando en el 77, estamos hablando de, ¿no?, dictadura uruguaya, ¿no? Estamos hablando de que en principio las letras uruguayas y los escritores que hoy son muy mayores y están como falleciendo por un tema de edad, tenían otro tipo de literatura. En eso hago totalmente de acuerdo contigo, Gabriel. Y bueno, después a partir del momento de acá es claro que hay como las nuevas estéticas, digamos, van como más desde una literatura del yo y más desde una efervescencia de la subjetividad, ¿no? Como que ya no hay capacidad para hablar desde lo colectivo y para tomar esa voz colectiva que parece como muy pesada, ¿no? Esos macro relatos caen, entonces lo que queda son como relatos subjetivos. No sé qué, ¿por qué seguimos? Es obvio que son muchos años, 40 años, y que hay muchas estéticas y que pasaron muchas cosas, y que en realidad cada uno va a hablar más o menos de cómo la vio o el relato que tuvo. Yo me puse a tratar por un lado de puntear hitos o autores, y después no sé por qué se me entreveró todo con otras cosas, así que lo voy a leer rápidamente. Bien, en el año 77, simplemente para decirles que funcionaba todavía la literatura, No hay luz sin consecuencias, de Rolando Fayet, que había hecho Ediciones La Balanza, no era su primer libro, pero el primer libro de Hugo Giovannetti Viola, el primer libro de Leonardo Galera en el 77, el primer libro Las sombras, el sol, de Hugo Fontana, que es poeta, que después evolucionaría hacia la narrativa, el primer libro en el 77 de Rafael Courtoisí, Contrabando de Auroras, el primer libro de Tatiana Oroño, El alfabeto verde, fue en el 79, perdón, en el 77 creo que fue el primero libro de Álvaro Miranda, solamente para poner eso, digamos, lo que estaba ocurriendo en esa época. Ediciones de Uno, que es fue posterior, a partir del 82 también, ahí está el primer libro de Wojciechowski, de Maca, de Bardanca, de Daniel Bello, de Agamenón Castellón, en fin, una serie, por el lado de la poesía, solamente por decirlo. En el año 84 está el de Luis Bravo, por ejemplo, bueno, Richard Piñera, en fin, solamente para decir lo que estaba pasando en esos años. En principio, el relato que yo tengo es básicamente Se esperaba en el 85 que con la democracia hubiera, las novelas que no se pudieron publicar, sacarlas y tratar de ver que lo que se había escrito, y bueno, la sorpresa fue que no se había escrito lo que se pensaba, y bueno, y en el bando oriental en el 85 gana Juan Carlos Mondragón por un libro de cuentos que es cortasariano, ¿no? Que se llama Aperturas, Miniaturas y Finales. Ahí entre el 84 y el 90 hay como un auge de los semanarios políticos, pero eso a nivel cultural le dio mucha fuerza, creo yo, por lo menos hubo muchos lugares para escribir cultura a nivel de medios. Y lo que ocurrió, ya se sabe, hubo una gran eclosión de lo testimonial y también de investigación, de periodismo de investigación alto al fuego, por ejemplo, desde el 86, de Caula y Silva, y no sé cuántas ediciones tiene, pero tiene como más. Se vendió impresionante. O sea que yo diría entre el 84 y 90, en el 91, entre el 91 y el 95, digo lo que escribí, ¿no? La caída de la URSS. Ahí se cierran todos los semanarios, queda Brecha y algún otro semanario más, digamos, como lugares de crítica, difusión cultural. Hay otras revistas, en fin, y entre el 91 y el 95 yo puse, se cae la URSS y hay una consolidación de Internet. Las dos cosas pasan más o menos,
y en los 90 hay el desembarco de las multinacionales, de las editoriales multinacionales. Viene Alfaguara, viene Planeta, más tarde vendría Random House Mondadori, bueno, no era Random House, y ahí se habla de globalización. Esto ocurrió en Uruguay, pero ocurrió en toda América, y eso generó un impacto en los escritores, que estaba la promesa de la globalización, se habló por primera vez, no fue tal, pero bueno, estaba esa promesa, y impactó eso. Hay estudios en cuanto a que se dejó de ser tan experimental, se buscó una narrativa menos experimental y menos localista en cuanto a la jerga y todo esto. Digo, sí. Nadie pensó en hacer como Juan Rulfo, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Eso impactó entre el 90 y el 95, ¿sí? Sí, no, que también de eso me interesa que después entre en diálogo con Diego, que al ser editor me gustaría que también contraste. Perfecto. Así que no, procedí nomás y le digo que después le toca la palabra a él. Dale. Entonces, ahí entre el 91 y el 95 ocurre otra cosa. Digo, dije del cierre de los semanarios, el auge de Internet, el desembarco de las multinacionales editoriales, la promesa de globalización, y en Uruguay algo muy importante a nivel de la literatura, que es el de industria editorial también, que es el despegue de la literatura infantil y juvenil, que fue muy importante desde el punto de vista, digamos, industrial, pero aparte yo siempre pienso que es un hito en cuanto a que hubo como se juntaron tres cosas: se juntaron los escritores, se juntó un sello que en ese momento fue Alfaguara Infantil, y para tratar de promocionar eso y crear lectores, y se generó todo un circuito en colegios y escuelas, en fin, para que hagan una idea, nomás los escritores de literatura infantil y juvenil hasta llegaron a cobrar, o cobran, digamos, por ir al colegio, 500 pesos o 1000 pesos, no sé, digo, se generó una especie de mínima profesionalización, que eso habla de que, de otra cosa. Al mismo tiempo, en el año 88, por poner algo, arranca la novela histórica. Bernabé tiene un éxito impresionante, son 25 ediciones, de Bernabé, digo, un escritor que tuvo mucha fuerza en su momento, que fue ¿cómo es? Ponce de León, Bachino Ponce de León, por Maluco, y también esto, solamente por mencionar algo, termina, bueno, no sé si termina con Las Botas de los Muertos, no robar las Botas de los Muertos, en el 2001, 2002, creo que es de Mario Delgado Paraín. O sea que hubo, Vamos redondeando. Vamos redondeando, bueno, simplemente ahí, 2000, y no hubo novelas políticas. Aparece en el 93 está Torcuato, que yo lo mencionaría como un hito también, y en el 2004, para saltar rápidamente, ocurre que empiezan a aparecer editoriales de poesía, que no había casi, y aparece Yagurú y aparece Artefacto, y ahí Artefacto hace algo que editorialmente no se consideraba, parecía medio fuera de lugar, que es poner múltiples títulos, muchos títulos, poner 30 títulos, 40 títulos, 60 títulos, o sea, la masividad de los títulos, algo que también estaba pasando a nivel continental, por las nuevas tecnologías, y eso hizo que por un lado apareciera cada vez más títulos, más libros, los editores sacaran más libros, y se bajara el tiraje. Yo me acuerdo de haber hablado una vez con Eber Raviole, y Raviole decirme que la literatura uruguaya era inmanejable, ya porque había muchos títulos por año. Para él era inmanejable 60, 70, 80 títulos por año. Para culminar, simplemente decirles que a partir del 2004-2005 aparece otra etapa, que yo creo que es, bueno, con el cambio de gobierno, fondos concursables, los premios de edición, una serie de cosas que hacen también que se edite más, digamos. Y a nivel, digamos, de novela histórica, se va pasando paulativamente a lo que es ahora la autoficción, la subjetividad, que mencionaba ella, que hay una frase de Gabriel Lagos que la voy a citar, que la cito siempre, que es que en el 2016 se puede decir como que se consagró la autoficción, porque aparecieron varios títulos importantes de autoficción. Recuerdo que cuando salió la novela Luminosa en el 2005 todavía se hablaba y se discutía aquí en Uruguay de contra la autoficción o contra la primera persona, cosa que ya había ocurrido. Y lo que no ha ocurrido todavía en Uruguay, que sí está habiendo en América Latina, es que hay una especie de boom latinoamericano de la crónica, que todavía aquí o no ha llegado, o no hay lectores, o no ha ocurrido, de viajes subjetivos de animales indígenas. Estoy pensando en Everward. Eso es el pantallazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Desde el 2 de octubre se unifica la planilla de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con los registros en línea del Banco de Previsión Social.
generando un registro único en la web del BPS con toda la información sobre las empresas y los trabajadores. Es la planilla de trabajo unificada, un sistema más simple y más ágil. Por más información, ingresa a mtss.gov.uy, bps.gov.uy o llama al 0800 2017. Lo estamos haciendo más simple. Un mundo para ver. Un mundo para explorar. Un mundo para entender. 7.000 millones. El periodístico internacional de TNU. Estreno lunes 9 de octubre a las 21. Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Si querés volver a escuchar entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com.uy y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar. Estamos oyendo la charla que diéramos, la mesa redonda que hicimos el viernes pasado sobre 40 años de literatura en Uruguay. A mí me gustaría que hablara Diego ahora un poco contestando quizás, y para tratar de hacerlo como más con Pablo, desde la mirada editorial, que en realidad es lo que me interesa, ver qué conteo podés hacer vos, tratando de resumir de alguna manera lo que son 40, que es un montón, ¿no? Así como por mojones quizás. Bien, bueno, sí, cuando pensamos en esto, nos dimos cuenta que, entre todos hablando, que era inabarcable el tema, bueno, de géneros, de momentos históricos, culturales, de autores, y que al menos era improbable ponernos a hablar de autores, que el recorte siempre iba a ser caprichoso, que no nos íbamos a poner de acuerdo, íbamos a estar 5 horas sin ponernos de acuerdo. Entonces, bueno, yo fui a un tema que más uno de los temas que más me interesa, que es el tema editorial, y también tratando de evitar una historia total o digamos, no escaparle al recorte caprichoso. Lo que hice acá son pequeños hitos que a mí me parecen importantes de estos 40 años a nivel editorial, y que obviamente van a dejar a un montón de gente afuera, y que bueno, si alguno, hay muchos datos que les puedo llegar a decir de memoria, así que si están mal, por favor, corríjanme. Primero, pensando en el 77, me fui unos años atrás, con algo que creo que es importantísimo, que es ciertos autores que empieza a publicar banda a partir de su formación, banda oriental. Principalmente me refiero a Morosoli, luego pues, años siguientes con Galmés, o bueno, lo que pasa con Mario Arregui, aunque Arregui publicó mucho más con Arca. ¿Por qué me interesan esos nombres? Porque son nombres que, bueno, quizá en la actualidad nadie puede dudar de Morosoli o de la importancia, o de autores como Morosoli, pero estamos hablando de que cuando Banda los empieza a sacar, todavía había cierto sector del mundo académico y crítico que los consideraba unos escritores, unos escritores menores, o que todo lo relacionado a lo regional, a lo gauchesco, era considerado menor. Sin embargo, estamos hablando, yo creo que por ejemplo Morosoli es fundamental para la nueva generación de escritores, o de los últimos 10 años, de escritores del interior como Damián González Bertolino, o Pedro Peña, o Valentín Trujillo. Entonces estamos hablando de una decisión que empezó en la década del 60, en el 70, y que tiene constante ida y vuelta con los últimos 40 años. Me interesaba mucho empezar con Banda. Porque aparte Banda atraviesa los 40 años con un montón de hitos. Yo que sé, Pablo hablaba de la publicación de Henry Trujillo, que bueno, creo que es una cuestión personal, pero es fundamental también en estos 40 años. Pasando a los 80, cambian las cosas, y a mí me interesa resaltar de los 80 el tema también que lo mencionaba Pablo, de las editoriales de poesía, principalmente, ediciones de uno, y los fanzines y los eventos contraculturales.
que si bien bueno, en lo que es el mundo editorial tradicional o comercial no incidían, sí tuvo su incidencia años después. Uno se pone a pensar que en toda esa movida, por ejemplo, de arte en la lona, estaba Lalo Barrubia, Scanlar y Rafael Juárez, por ejemplo, son autores que hoy tienen incidencia en la literatura actual, digamos, en los últimos 10 años. Y el tema de empezar la autopublicación por fuera de los canales tradicionales de edición. A mí me interesa mucho resaltar el tema de los fanzines y de la publicación y de los volantes, que es algo que no se inventó obviamente en los 80, que está muy relacionado con las vanguardias en la década del 20, pero que bueno, muchas veces cuando hablamos del mundo editorial o de lo que es la publicación de literatura no lo mencionamos, y que creo que ha sido decisivo y lo sigue siendo. También, perdón, ahí hay una cosa interesante también, que es lo que ya resaltaba Pablo, que claro, en el medio de los 40 años tenemos internet, ¿no? Claro. Y tenemos, autores que empiezan a crear una obra en vivo a partir de lo que el público les puede decir o las devoluciones del público, ¿no? Entonces ese contacto también con el autor y cómo eso interviene en la obra también generó como una, digamos, a nivel de narrativa, genera como otras nuevas formas también. Es verdad. Bueno, en los 90 me interesa mucho lo que decía Pablo de las multinacionales, si quieren después lo charlamos más detenidamente, pero es verdad, la irrupción de las multinacionales cambia definitivamente lo que son las reglas, no solo el vínculo entre autor, escritor, entre autor y editor, entre el libro y el público, se empiezan a manejar otras sumas de dinero. Está por primera vez la esperanza de los escritores, principalmente de los jóvenes, bueno, quizá puedo llegar a vivir de esto, de poder dedicarse a escribir, una ilusión que después termina fracasando por motivos, bueno, por motivos de especulación comercial y por motivos de crisis económicas y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿por qué es importante también las multinacionales en los 90? Porque fueron las multinacionales los que publicaron a los nuevos en los 90. No fueron las editoriales chicas, bueno, sí fueron también, pero principalmente fueron por ejemplo, actores como Gabriel Peveroni o Ricardo Henry o Gabriel Sosa, bueno, empezaron a publicar en editoriales como Alfaguara, como Random. Y eso es importante. Lo que también cambia es la forma de escribir, lo que decía Pablo, y es bueno, vuelve a generarse un intercambio con autores de la región, con autores de las mismas generaciones, pero de países vecinos, con autores españoles, y bueno, eso empieza a refrescar porque hay como un tráfico de influencias que de algún modo eso elimina como localismos y vuelve un poco más, no llega a la homogeneización dañina, pero empieza como a igualar un poco. Después me interesaría saltar a Artefato, también como decía Pablo, y a eso, a el comienzo de las editoriales con tiraje más corto, lo que, digamos, cambia radicalmente el acceso de los autores nuevos a publicar. ¿Por qué? Porque, bueno, ya no interesa tanto, siempre interesa obviamente, que un autor pueda llegar a ser un fracaso comercial, digamos. Bueno, si yo me manejo con tirajes cortos, bueno, quizás de este autor vendo 2 libros, le vendo al tío y al amigo, bueno, pero la inversión que hice es menor, a mí me permite otro margen. ¿Qué significa esto? No es que significa que se publica todo, simplemente que se empieza a generar otro margen de maniobra a nivel editorial. Las editoriales, otro tipo de editoriales que sí, por suerte siguieron trabajando, tradicionales de uruguayas, Banda, Trilce, Fin de Siglo, no sé, Vejas, algunas fuera obviamente, siguieron trabajando con sus reglas, pero se abrió otro panorama que después termina de consolidarse. Voy a ir y volver, discúlpeme, con las editoriales chicas, con el auge de las editoriales chicas en los últimos 10 años. Y Artefacto deriva en que es importante también. Sí, es fundamental. Porque hay toda una generación que surge, Sanchís y creo que también Gabriel, hablan del 2005 como una fecha en la que hay por lo menos 10 o 12 títulos importantes
4 o 5 autores nuevos o con muy poco recorrido que empiezan también como a cambiar como empezar a publicar y con otro tipo de propuesta. Y también es importante en ese sentido el premio Lolita Rubial, ya que muchos de estos autores son ganadores de ese premio y publican en banda. Luego, ahí sí, me interesaría hablar de las editoriales chicas, que bueno, en mi caso podría hablar de la propia Cartonera, pero son muchas editoriales de poco tiraje y que se encargan muchas veces de cubrir agujeros o baches que quedan en el panorama editorial. No hablo de mala voluntad, no es que diga, mirá las editoriales cómo se olvidaron de esto o cómo dejaron esto sin cubrir, sino que a veces justamente la situación económica y la cotidianidad de los proyectos hace que uno haya, digamos, lujos, no es lujo la palabra, pero haya decisiones que no pueda tomar. Bueno, ese tipo de decisiones que no se pueden tomar, ese tipo de autores que no se pueden publicar, ese tipo de obras o de estéticas que a veces no se pueden contemplar, las vinieron a contemplar las editoriales chicas, justamente porque tienen otro tipo de propuesta a la hora de editar, otra relación con el autor y otra relación con los costos y el tiraje. Y por último, con esto cierro, como para dejarlo, en la actualidad hay algo muy interesante que está sucediendo y es justamente por las redes y todo esto, y es como una cuestión de empezar a cuestionar o a volver a revisar el tema de los legitimadores, y hablo principalmente de antología, de grupos que se están juntando y se están publicando, y por ejemplo de las alianzas y de antologías como de la El Camino de los Perros, de poetas ultra jóvenes, que es una antología en la que todos pueden publicar, y uno podría pensar, bueno, ¿esto qué es? ¿Todo publica o es cualquier cosa? No, hay un trabajo que viene a cambiar un poco la forma en que se relaciona el escritor con su publicación y con el público y a su vez con el editor, que bueno, nos pone en cuestión, nos hace pensar en que bueno, las cosas pueden llegar a cambiar, y que no siempre, y que esa frase de bueno, si cualquiera publica el nivel va a bajar, si cualquiera publica, bueno, evidentemente lo que vamos a encontrar por ahí para leer va a ser una porquería, porque bueno, ya no hay filtro, no hay legitimadores, puede llegar a no ser tan cierta. Y en eso tiene que ver también el auge que había en estos 40 años, y que hubo momentos, ¿no? Pero en los últimos años también de vuelta un auge con respecto a los talleres de escritura, ¿no? De un montón de escritores que se están dedicando a dar talleres, y eso uno en principio pensaría, bueno, pero es un montón de gente publicando, ¿dónde está el control de la calidad? Y en realidad uno a veces, si mira a otros países y los fenómenos que se dan en otros países, capaz que cuanto más gente publica, eventualmente eso decanta en mejores literaturas, en mejores escrituras que salen a la luz. Podría ser una posibilidad. Alicia, bueno, te ha tocado un poquito tarde, sí, pero pero lo que estaría bueno es eso que me dijiste de que te dediques, siendo la mujer de la mesa, de panelista, a contar un poquito quizás de estas mujeres, de qué ha pasado con las mujeres, las autoras, casi siempre le hacen. No es exactamente eso lo que yo voy a hacer, pero bueno, tiene que ver con las mujeres. Y después, si hay un minuto, quisiera hacer un breve comentario de las cosas que dijeron los tres, muy breve. A mí me llegó este mail. ¿Qué pasó en la literatura uruguaya en estos 40 años en paralelo con la feria? No sé si fuiste vos o quién, pero a mí me llegó. Entonces eso me dio una idea, porque ya lo otro era tan amplio que digo, bueno, es un primer recorte. No es los 40 años, y los 40 años en diálogo con la feria ya es un poco de recorte. Y como segundo recorte pensé, bueno, ya que eran 3 hombres, además de Lucía, voy a hablar de las mujeres porque seguramente se van a olvidar de ellas. Entonces pensé, es otro recorte, pero hablar de las mujeres que escriben, ¿no? De las mujeres que han escrito, de alguna de las mujeres que escribieron durante estos últimos 40 años, o la presencia de la producción de escritoras mujeres en estos 40 años, pero seguía siendo muy amplio para mí. Entonces seguí recortando, porque además para hablar de eso yo tendría que insertarlo en una reflexión mayor que tuviera que ver con la cultura uruguaya en estos 40 años, y tampoco entrar en la discusión teórica de si existe o no existe en realidad una literatura uruguaya, que es algo también que se... En fin, eran demasiadas cosas. Entonces, otro recorte que me planteaba era, bueno, sí, pero ¿qué mujeres? ¿Las autoras canónicas?
las que escribieron, ya que esto estaba con una pata en dictadura y con otra pata en democracia, las que escribieron durante la dictadura, o las que escribieron antes de la dictadura, o las que están produciendo después de la dictadura. Otra posibilidad. Las que publican dentro del país o fuera del país. Todo esto siempre dentro de esos 40 años, pero también se me abrían un montón de caminos. Propuestas tradicionales o búsquedas transgresoras. Escritoras vivas o escritoras muertas. Las distinguidas por los críticos o las atendidas por la crítica vernácula, o aquellas que no son leídas siquiera por la crítica, que son ninguneadas, como suele decirse. En fin, entonces encontré un último recorte, y a ese me voy a tener, que es, bueno, voy a buscar en el archivo de la Cámara del Libro quiénes son las mujeres que en estos 40 años obtuvieron un Bartolomé Hidalgo. Bien. Y cuando llegué a eso, pero esperen porque no termina ahí, cuando llegué a eso, claro, porque es importante, los concursos son importantes, los premios son importantes, aunque a veces se diga que no. Porque pueden legitimar una obra, pueden darle visibilidad, pueden ponerla sobre la mesa, pueden llegar a la publicación, si no está publicada, pueden venderse más libros, etcétera, etcétera. Es lo que es una feria del libro, ¿verdad? Lo que debería ser una vitrina para que se hable del libro, la televisión por una vez diga, acá hay libros, se presenta tal cosa, viene tal escritora, etcétera. Pero tenía que recortar otra cosa porque no llegaba más. Entonces dejé afuera literatura infantil y juvenil, dejé afuera mujeres, que hay muchas que han ganado Bartolomé Hidalgo con literatura infantil o juvenil, con libros de historia, con ciencias sociales, con difusión científica, con investigación periodística, con teatro. Y dejé afuera también los premios Revelación, porque los premios Revelación de la Cámara los da la Cámara, no los da un jurado especializado. Y a mí me parece que si lo daba la Cámara, los integrantes de la Cámara, y está bien que así sea, son empresarios que trabajan con el libro y entonces tienen que vender libros, además de publicitarlos. Entonces dije, no, narrativa y poesía. Y este es mi último recorte y acá me siento, antes de que se me acabe el tiempo. No, tranqui. Porque esto es cortísimo. No, pero... No, porque esto es cortísimo. Lo que encontré, fíjense. Empiezan a entregarse en 1988. Recién en 1990 gana una mujer. O sea, 2 años que no ganaron mujeres. Siempre estoy hablando de narrativa y de poesía, recuerden. En 1990 gana Amanda Berenguer, que me pareció muy bien, por La Dama de Elche. Primera mujer más que merecido que ganara Amanda Berenguer. Y en el mismo año gana Idea Vilariño, pero no por la poesía, sino por un ensayo, que es un ensayo muy importante de ella sobre Rubén Darío, Conocimiento de Darío. O sea, las 2 primeras mujeres, Idea Vilariño y Amanda Berenguer. Una cosa como cantada, merecida, etc. Eso fue en 1990. Recuerden que empezaron los premios en el 88. De ahí hasta 1995 no tengo una mujer que me gane un premio en el Bartolomé Hidalgo. 5 años. Y en el 1995 gana Idea, esta vez sí con poesía. Y ganan única vez, hasta el día de hoy en los Bartolomé Hidalgo, 2 mujeres, premio compartido por narrativa, que son Alicia Migdal por Historia Quieta y Teresa Porsekansky por Perfumes de Cartago. Las 2 en 1995, Idea, Migdal, Porsekansky. Después de 1997 a 2001 no se entregó el Bartolomé Hidalgo por cuestiones de la Cámara, que no viene al caso ahora. Y en 2001 se entrega y lo gana Marosa Di Giorgio, otro nombre cantado que tenía que ganar evidentemente Hidalgo, aunque estuvo en más de una terna, pero lo ganó solo una vez. De 2001 a 2006 no hay ninguna mujer. En 2006 recién otra vez Idea, un premio a la trayectoria. En 2007 de poesía, Ivonne Trías. En 2009 de poesía, Tatiana Oroño. En 2010 gana Circe Maya por trayectoria y en 2015 vuelve a ganar Circe Maya por Dualidades. En 2011 Mariela Nigro por poesía y tal. ¿Se dan cuenta que en todos estos 40 años, que no son tales porque estamos hablando del Bartolomé Hidalgo, que serían 30, y que no son tales porque hubo un interreño ahí en que no se dio, pero los nombres son mayoritariamente de poetas y también mayoritariamente de poetas importantes, ¿verdad? Importantes. En cuanto a narrativa, ni siquiera lo ganó Armonía Somers, que yo empecé a ver, ¿quiénes faltan acá de nombres así que podía parangonar con Idea, con Amanda, con Circe, con Marosa, sobre todo, y las otras un poco más jóvenes
que también ganaron. Pero tampoco Mercedes Reino, Silvia Lago o Peggy Rossi. Ninguna de esas mujeres ganó un Hidalgo. Entonces me acordé, algo que dice, hay una frasecita de Ángel Rama en una marcha de 1969 que él decía, en un artículo más extenso, que las mujeres siempre habían tenido su lugar en la cocina y que después de la cocina habían tenido su lugar en la poesía y que recién unos años antes de esa nota de 1959 de él empezaban a aparecer nombres en la narrativa. Sin embargo, en los Bartolomé Hidalgo no aparecían esos nombres de la narrativa. Y les digo una cosa más, y acá me competen las de la ley, y a Gabriel Lago también, porque estuvo conmigo en este último jurado actuante hoy día, que los 3 ternados son hombres. Nosotros tampoco, ojo, tuvimos entre los 5 finalistas una mujer. Ahora, vieron que este año, entre las innovaciones de la feria por la celebración de los 40 años, cosa que me parece muy bien, hizo un premio donde a los críticos literarios nos pedían que votáramos los 10 libros que nos parecían más importantes de autores vivos, y de todos los que votamos seleccionaban 10, los 10 más repetidos, y de esos 10 los lectores ampliamente podían hacer una votación. Pero lo que yo les digo es que los 10 finales son 9 hombres y una mujer, y esa mujer es Circe Maya, que había ganado 2 Bartolomé Hidalgo anterior. Entonces digo, no quiero seguir con eso, a lo que voy es a lo siguiente, no voy a decir todos los nombres que no aparecieron. Pero ¿qué pasa con las mujeres que escriben uruguayas? ¿Por qué no aparecen acá? Porque si yo tuviera que hacer otra lista paralela con los hombres, habría muchos más, en poesía, narrativa, etcétera, etcétera. ¿Por qué no aparecen? ¿Por qué ganan menos premios? ¿Escriben peor? No creo. ¿Tienen más dificultades para publicar? No sé. Escriben menos libros por aquello de que la mujer siempre tiene que cargar con los hijos, con la casa, con hacer la comida, con los padres ancianos, los abuelos y todo lo demás. Por más libertades que haya, la mujer que escribe sigue luchando también contra todo eso. Bueno, un montón de cosas que no quiero seguir por ahí. Pero lo planteo como preguntas, o sea, como interrogantes que me planteaba, bueno, estos 40 años, la literatura, lo que escribieron las mujeres, y dónde se vieron representadas en la Feria Internacional del Libro del Uruguay, en el premio que da la feria, que además en una época el jurado era la Cámara misma, pero hace muchos años son críticos, personas especializadas que dan los premios. Bueno, ¿qué pasó con las mujeres? Esa era, había más, pero lo dejo ahí, pueden revisar los números, pero son pocos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Gente, llegamos al último bloque en La Máquina de Pensar. Continuamos escuchando la mesa sobre 40 años de literatura uruguaya. Me gustaría que comentes algo sobre el tema de los premios. Te ha tocado hacer varias veces, ¿no?, participar de varios concursos, incluso a veces generarlos dentro de la propia revista, así que si tenés algún comentario estaría bueno. No, me pareció muy interesante. Me parece un buen inicio para una investigación, ¿no? Claro, que un estudio sobre premios y producción, claro, tendría que decir, bueno, por lo menos decir, cuando final del año, mirá quién ganó, mirá lo que había para ganar, ¿no? Para realmente concluir, bueno, acá hay un prejuicio de género, ¿verdad? Pero sí, claro, todas esas preguntas son súper pertinentes, ¿no? ¿Por qué? Si es que se escribe menos, si es que cuesta más llegar. Es notorio que son pocos, ¿no? Uno cuando a veces a todo le toca organizar una mesa o tiene que llamar a mujeres, a veces yo digo, me llaman para moderar porque soy mujer y somos pocas. Mirá. Pero es difícil uno cuando tiene que a veces organizar lo que sea, realmente son pocas en la vuelta. Las razones exactamente no lo sé. A ver, pasan dos cosas. Pasa todo eso que estás diciendo vos y lo que dijo Alicia, como organizador de eventos, de mesas, en fin, de muchas cosas, de notas de opinión, de distintos lugares donde te voy a decir que cada vez cuesta menos, pero que siempre me ha costado mucho. Yo me reconozco en situaciones diciendo, voy a tener que este evento, esta mesa, esta charla, tengo que conseguir alguna mujer, alguien que represente a mi noveno, visto más en esa situación que en decir, no, esta salada porque es mujer. O sea, sí. Creo que nunca me pasó, o por lo menos conscientemente. Y si me ha pasado, ¿qué problema? ¿A qué escritora llamamos? ¿Quién puede meterse en este tema? Precisamos, para que la mesa quede bien, precisamos por lo menos una mujer. Me ha pasado ser testigo de eso muchísimas veces. O sea, de que el problema no es por resumir, el problema me parece que no está solo en el momento de premiar o de conformar la mesa, sino que viene un poquito antes a veces, en
llegar a esa visibilidad que te digan, llamar a fulana, es obvio, ¿viste? Y estás un rato pensando, bueno, no, que no me quede pareja, y yo tengo incorporado eso por el trabajo. Yo qué sé, ayer hablábamos con Álvaro también estuvimos hablando de la terna de narrativa, que tenía como varias homogeneidades, ¿no? Son 3 hombres, de la misma editorial, o sea, hablamos de un montón, pero yo tenía, y lo hablamos en el jurado, en súper claro, mirá, estamos nominando a 3 hombres, no sé qué, aunque sea para hacer un gesto, si no estaría bueno haber armado otra terna, otra manera para que hubiera otra visión. O sea, esos temas están, o sea, no es que pasen por alto cuando yo estoy cerca, por lo menos, o sea, están, los veo, pero me parece que lo del jurado, lo de la premiación, todo es como la última fase de otra cosa que es mucho más compleja y grande, ¿no? Lo único que yo quería decir hoy, un poquito atando a las 3 cosas, no quiero caer en lo editorial porque lo editorial no es lo mío, y además porque creo que hay una mesa de 40 años de las editoriales también y que les estamos robando el tema. Yo no me metí. Pero hay una cosa que me parece interesante, que sobrevoló y en algún momento se dijo. Yo creo que vos hablabas que bueno, que había antes una cosa más colectiva, más y que ahora hay una cosa más individual, y también de alguna manera lo dijo Diego y a mí me parece que es probable que la autoficción se ha puesto de moda y todo lo demás. Sí, pero a lo que voy es que me parece que aún así, aunque haya tendencias y todo lo demás, hay varias literaturas que están conviviendo, ¿verdad? Hay varias literaturas que conviven, varias tendencias, por más que hay una tendencia etaria sobre todo, que va hacia un lugar, pero hay todavía novela histórica, y hay todavía novela colectiva, y hay todavía novela de denuncia, y hay todavía novela comprometida, y hay todavía novela que se preocupa solamente por el lenguaje. Y hay novelas que son varias cosas también. Y hay novelas que son exactamente. Yo dije una cosa como muy general, no, ya sé. Una línea de dónde hablar, pero ya sé, pero no creo que la gente se vaya con la idea de que todos estamos pensando que bueno, que hay cosas que ya fueron y que solamente vamos a apostar a lo último y a lo más nuevo, o terminar en el camino de los perros del que hablaba Diego, que es ese grupo tan joven que está haciendo cosas tan está explorando, está en búsquedas, todavía no se sabe en qué va a quedar y si va a quedar en algo, ¿no? Y que por eso hay un montón de libros de unos y de otros que no valen nada, pero hay un montón de libros de un lado y del otro que tienen gran valor, ¿no? Eso para no olvidarlo. No, yo quería decir que tanto el tema de la mujer, de género, como este tema de la lenta llegada de la autoficción a Uruguay, son, por más que lo miremos nosotros acá en Uruguay, en Montevideo, son movimientos extrafronteras, son movimientos continentales. Y aquí en Uruguay, en 2006, ni picaba. Perdóname, Pablo, perdóname. Déjame decir una cosita, perdóname que te interrumpa. Me parece que se está olvidando que hay muchos nombres antes. Nadie se acuerda quizás, pero espera. En 1981, 82, 83, ya Alicia Migdal publicó. Es cierto. Y eso es, en ese momento no decíamos lo que era, pero ahora debería ser autoficción. Y yo creo que después siguieron, de esa línea siguió Prato, siguió Sofía Richero, para decir nombres distintos y en épocas distintas. Pero eso ya estaba a principios de los 80. Estoy hablando de tendencias, así como bueno, pero no es que acá no apareciera, simplemente acá no se leía desde ese lugar. Perfecto, pero lo que te digo es que había una tendencia en cuanto a que lo que imperaba, yo puse acá entre 2000, 2004, 2010, sigue la novela histórica y pasa lentamente a la autoficción. No es lo que estaba ocurriendo en otros países, que ya había pasado más rápidamente. De la misma forma que también cuando mencioné a nivel editorial que empezaron a hacerse muchas con artefactos, pero obviamente después vinieron otras, tiene que ver con las tecnologías que generan mayor posibilidad de hacer más títulos y se baja el tiraje, por lo tanto la apuesta es diferente a construir otro tipo de lectores, otro tipo de escritores. Digo, son todas cosas que van atravesando aunque nosotros nos queramos, hay más rapidez, más o no. Por ejemplo, mencioné al final lo de la crónica porque no puedo decir que haya una tendencia de la crónica en Uruguay, y sí puedo decir que en Colombia, en Chile, en Argentina se habla de nuevo un latinoamericano. Sí, bueno, que ya pasó un poco, ya incluso ya está como, bueno, Eve Uruguay ya la está dejando. Quiero decirte que eso me refiero a grandes tendencias. Obviamente cuando estamos hablando acá
Siempre una tendencia tiene sus excepciones y obviamente se puede decir el ensayo, por ejemplo, no quiero hubo un bestseller en el ensayo que fue Barran en fines de los 80, principios de los 90 con la historia de la sensibilidad, y bueno, eso no ocurrió más. Con esto quiero decir que hay excepciones, pero cuando hablamos de la autoficción, y por eso yo citaba a Lagos en el 2016, no sé qué, escribiendo esa frase, habla de mojones, en ese sentido, ¿no? Sí, lo que creo que viste es en una reseña del libro de Daniel Mella, pues, sí. Para precisar un poquito lo que yo pienso, o lo que quise decir ahí y que sigo pensando, es que es verdad lo que dice que es una forma de leer, que nosotros ahora podemos leer en retrospectiva y encontramos, mirá, acá estaba esto, acá estaba aquello. También hay algunos mojones, yo creo que el libro de Sophie, que es de 2004, para algunos, o para mí es como un mojón, de limonada, estoy hablando. Pero me parece que yo ponía esa frase que suena así, porque en determinado momento hay un grupo de escritores que uno podía pensar que estaban en otro lugar y que se acercan a esa corriente. Entonces ahí es cuando ves que una tendencia, un estilo se vuelve dominante, cuando atrae también. Y sobre todo estamos hablando de escritores establecidos, no es que alguien empieza así o hace su gesto, sino que se acercan a ese tipo de escritores. Entonces por eso yo hablo de que hay como una como que se vuelve, no sé si dominante, pero bueno, que hay pasajes. Bueno, que hay una corriente marcada. Un poco como Tatiana Oroño en el último libro. Bueno, sí. ¿no? Digo que ya tenía toda una obra atrás y cada ese cambio. Ahora tendremos que esperar la originalidad de la próxima tendencia, porque si no va a terminar todo homogéneo en que autoficción. Cada uno desde su punto de vista, pero es peligroso también. No, yo creo que si es por dar nombres y hablar de hitos, está bien, que está muy bueno que haya surgido el nombre de Trujillo. Porque también, si hablamos como de historia también interna de la literatura, ahí hay como una reacción a lo que se hacía antes, buscada, ¿no? Y está acompañado por algunos otros que escribían a finales de los 80, a principios de los 90, ¿no? Se nombraban algunos, Cardone, Mella, Ricardo Henry, etc. Pero me parece que el hebrero condensa un montón de otras cosas que hablábamos, ¿no? Lo del tallerismo, lo de la autorreferencia, él es varias cosas, ¿no? Él mismo es como varias etapas. Y además en estos 40 años tenemos el proceso de canonización del hebrero también. Y después otra cosa, ¿no? Que si estamos hablando del fenómeno que está asociado al tallerismo, yo creo que hay, y tampoco es una cosa uruguaya ni nada, pero hay como una democratización de la producción de literatura, y incluso podría decir de poesía o de cosas que son poéticas o literarias sin llegar a ser poesía y literatura, ¿no? Creo que las redes sociales, la facilidad de internet hace que muchas personas que no se considerarían escritores se acerquen a jugar más abiertamente con formas literarias. Eso creo que pasa, y después en otro segmento pasa otra cosa con el tallerismo y con esa cosa que Rivero representaba muy bien, que aparece, creo que como en ningún otro momento, y eso no sé si eso pasa en todas partes, el querer ser escritor, el ser escritor como soy artista, soy escritor y está más o menos a mi alcance serlo, ¿no? El jugar, hacer esto, o no jugar, el escritor como figura deseable, ¿no? Quiero ser, y está mucho más al alcance que antes, ¿no? Porque antes publicar era mucho más complicado, ahora hay más posibilidades, más plataformas, y eso está, y es una cosa que pasa y que hace también desde afuera también a la literatura, y de alguna manera como así, como en varias cadenas asociativas, pero yo creo que el hebrero tiene un lugar en eso, o participa de esa cosa de comunicar el deseo de considerarse escritor. Perdón que te interrumpa, digo, pero porque también hay algo que podemos decir tendencia, digamos, de la autoficción, y que Alicia decía que hay otros antecedentes, es cierto, pero digamos que puede ser llamarse los últimos. Pero yo diría que aquí en Uruguay, mientras en otros países ya la autoficción era una tendencia clara, aquí seguía ganando la novela histórica por Parisa, y realmente, digamos,
si vamos Pero a los libros no hay más vendidos, tanta novela histórica. Bueno, Pablo, lo que hacía una lista. Lo que pasa es que yo quería decirte que Mercedes Vigil ganó 8 veces seguida el libro más vendido. Y ella hace novela histórica. Y estamos hablando entre el 2004, 2003. Lo que pasa es que también quizás Bueno, deberíamos por ver qué eso tipos digo. de literaturas estamos haciendo recorte y que lo que en principio decíamos que es lo que metemos dentro de literatura como una institución arte y que no, que también es otra discusión, ¿no? Por Porque eso no nos va a digo dar que para acá. una cosa es la venta de lo que llega y eso es lo que se estaba leyendo. Y incluso cuando digamos, Mercedes Vigil no ganó, la ganó No robarás la ruta a los muertos, que es el 2002. Bueno, esa es una novela histórica. No, porque me parece que estás haciendo una olla muy grande para meter todo junto. Yo estoy hablando precisamente, ella hablaba de los escritores y bueno, también hablé de la otra opción, que es la de los lectores, lo que compran los lectores. Yo no sé con qué nos podemos haber quedado de todo esto acá, ¿no? Eso está bueno también hablar desde lo caótico, desde la imposibilidad de cómo asentar mojones y todo eso, porque son 40 años de literatura y pasaron muchas cosas, creo que eso está bueno. Por un lado creo que está bueno, creo que por otro lado también sería forzar mucho las cosas, tratar de agrupar en una cosa que a veces se hace desde la crítica, pero que no responde a la realidad. Hay muchas cosas que quedan afuera, por ejemplo, cuáles fueron las estéticas, o sea, se trató de hablar de estéticas predominantes, pero tampoco es tan sencillo, o de cómo, por ejemplo, dialogan los escritores que publicaban a fines de los 70 o qué tipo de diálogo puede haber con los escritores que hacen ahora. Me parece que hay distintos fenómenos que hay en la vuelta. También hay cosas que no hemos hablado, de como eventos o revistas que terminan como nucleando escritores y armando, como un poquito lo dijiste, más del lado editorial, desde alianzas o cosas así. Espero que les haya, resultado interesante, que se hayan quedado con algo. Muchísimas gracias por venir, gracias a la Cámara de gracias por invitarnos. Esto es todo, amigos, espero que les haya interesado. Realmente para mí por lo menos deja muchas interrogantes, muchas cuestiones para pensar. Yo creo que estas reuniones, estos panoramas, estas miradas hacia atrás siempre vale la pena, y sobre todo en estos momentos que estamos tan acelerados todos, así que siempre vale la pena pararse un poco y mirar hacia atrás. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. El lunes a partir de las 19 horas los espero aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy pero muy bien, y nada, se terminó La Máquina de Pensar.